Para continuar con el caso de estudio en cuanto a los indicadores de utilización de recursos, se nos presenta un proceso manufacturero en el que se nos pide lo siguiente. En un proceso de fabricación de panes se dispone de 4 estaciones de trabajo principales: unidad de mezclado, unidad de cortada o unidad de corte, unidad de horneado y unidad de empaquetado. Para el gerente de mantenimiento es importante ver cómo se están utilizando los recursos de los tiempos del departamento. Para ello acuden a usted para que implemente una serie de indicadores que muestren ese comportamiento de ese recurso invertido. Esto es muy común en el nuevo auge que hay de la industria 4.0. Debemos tener trazabilidad de ese recurso para estimaciones e incluso simulaciones de procesos, tomando en cuenta esos desperdicios de mantenimiento y cómo los mejoramos. Entonces, en una sección o en una gestión de mantenimiento generalmente convencional o muy a la vieja escuela, se quieren introducir estos indicadores. ¿De qué manera lo vamos a hacer? A partir de la solicitud del gerente, en este caso de mantenimiento, que quiere ver cómo se están comportando los recursos en base a su proceso. Entonces revisamos la base de datos que corresponde a las 4 estaciones de trabajo y las horas teóricas de producción, las horas invertidas en preventivo, las horas invertidas en preventivo productivo, las horas invertidas en productivo sistemático y las horas invertidas en correctivo. Adicionalmente tenemos las horas de planificación de mantenimiento, más o menos un 5% de correctivo, respetando el estándar mundial. Entonces, vuelvo y le digo que la utilización de esta base de datos es netamente con fines académicos, puesto que en una gestión de mantenimiento, a no ser que se haga la solicitud formal de que midan en ese orden o que nos den información en ese orden, no lo van a encontrar así. Generalmente, como se han podido dar cuenta a medida que avanzamos, nuestros procesos son netamente reales, son procesos que podemos encontrarlos en cualquier empresa, pero no quiero que se malinterprete la cuestión de la base de los datos, porque estoy siendo muy enfático que se deben ordenar utilizando esta simbología, sí, pero no lo van a encontrar así, a no ser que la gestión de mantenimiento esté en ese auge de introducción de estos indicadores de mantenimiento. Bien, aclarado ese punto, de igual manera lo que hacemos es traspolar las definiciones operacionales al plano de métricas y de la estimación de los indicadores. Bien, entonces el primer es el impacto del preventivo o el impacto de intervención preventiva. Yo por mi parte considero importante también tener el impacto de intervención correctiva para tener esa dualidad, a ver cómo me está impactando el preventivo y cómo me está impactando el correctivo. Por ejemplo, en la estación 1, que es la mezcladora, tengo un impacto en las horas teóricas de producción del 7.14%. De igual manera, en la estación de corte, en la estación de recocido, solo el 2.98%, en la empaquetadora el 10.71% de preventivo, lo que me da un valor promedio del impacto del preventivo del 7.14%, o sea, es un porcentaje bastante bajo. Por su parte, el correctivo corresponde a 10 en mezcladora, corte 11, recocido 3, empaquetadora 22 y me suma un promedio del 12.05%. Acá pongo de otro color las incidencias del preventivo frente al correctivo. A mí me gusta llamarlo control del correctivo. ¿Por qué? Porque si vemos la definición operacional, las horas de correctivo forman parte del denominador y matemáticamente hablando, mientras ese denominador sea más grande, menor voy a tener el porcentaje. Es decir, me gusta llamarlo o incidencia de preventivo frente al correctivo o mejor control del correctivo. Entonces, fíjense que es bastante alto con respecto a las intervenciones, salvo el del correctivo que el de la estación de recocido, porque podemos darnos cuenta que forma parte, impacta más la prevención que la corrección, y este suma un promedio de
67.64%. ¿Cómo yo interpreto este resultado? Este resultado lo interpreto de la siguiente manera. En relación al control de correctivo, el 67% está aumentado o está siendo sugestionado por el mantenimiento correctivo. Es decir, que debo tender a bajar esa tendencia, el objetivo es bajar esa tendencia que esté por debajo del 50%. Entonces, la efectividad del mantenimiento productivo, aclarado que el mantenimiento productivo es aquel que utiliza intervenciones que no requieran apagar el equipo o inspecciones visuales. Esto forma parte del cumplimiento de la tendencia del mantenimiento productivo total. Entonces es importante también incluirlo acá. La definición operacional me dice que son las horas invertidas en mantenimiento productivo frente a las horas invertidas totales. Entonces, tomando en cuenta la base de datos, las horas totales de producción y las horas invertidas en mantenimiento productivo me da un 45%, un 10%, estas deberían de tender a aumentar. Es decir, que la mayor parte de mis intervenciones de mantenimiento preventivo sean productivos, es decir, que no apague ni corte la cadena de valor de mi proceso, en este caso manufacturero. De igual manera, el cumplimiento de las operaciones de preventivo, si revisamos la base de datos, cada uno tiene planificaciones distintas dependiendo del estudio previo antes del MTBF, es decir que la primera estación correspondiente a mezclado debe tener 100 horas de mantenimiento programadas, de las cuales solo se están cumpliendo un 48%, un 57%, un 80% en recocido, siendo la estación más eficiente en cuanto a la utilización del recurso tiempo, y siendo la empaquetadora o la estación de empaquetado la más ineficiente, porque fue la que presentó mayor incidencia en todos los indicadores. Entonces, importante siempre, fíjense que es la más alta en cuanto a impacto de preventivo. O sea, estoy invirtiendo bastante en preventivo, pero invierto más aún en correctivo. El impacto del correctivo acá, si vemos la relación, es bajo con respecto al resto de los indicadores. La eficiencia del mantenimiento productivo solo es de un 38%, es decir que está siendo más sistemático que productivo, y solo está cumpliendo un 36% de la planificación, es decir que es una unidad que debo ponerle bastante atención. Como les digo, siempre tenemos representaciones gráficas que nos permiten observar de mejor manera el cumplimiento o el comportamiento de mis indicadores. Entonces, esto forma parte también de la conclusión. Estamos utilizando un gráfico estilo velocímetro que tiene la particularidad de tener intervalos, es decir, del 1 al 20% está en la zona aceptable, es decir, en la zona verde, como nosotros le llamamos. La zona que prende las alarmas es del 20 al 40%. Es decir, que si yo tuviera un impacto del preventivo en la zona amarilla, yo estoy diciendo, ojo, aquí está pasando algo, estoy invirtiendo demasiado en preventivo con respecto a la planificación de producción. Si estoy en alrededor del 40 al 60% y del 60 al 85%, es en este caso, ya formaría parte de incidencias mayores. Con respecto al impacto de las intervenciones correctivas en producción, a las horas de producción planificadas, véanse que aquí tengo el 7% y aquí sí aumento un 12%, sigo estando en la zona verde, pero cambió con respecto a este. Ahora bien, el control de las intervenciones correctivas, fíjense que de igual manera tiene el cumplimiento de zona verde del lado izquierdo al lado derecho, es decir que entre menor porcentaje es mejor. Este ya está entrando en la zona de alerta porque es mayor al 20%,
y ya me debería estar prendiendo las alarmas diciendo, ojo, el control aquí en intervenciones correctivas, estoy invirtiendo más tiempo en correctivo que en preventivo. Entonces ya aquí uno formula las acciones correctivas que se deberían de estar tomando en función a este resultado. Ahora bien, fíjense que este velocímetro correspondiente a eficiencia del mantenimiento productivo empieza de el menor porcentaje considerado el peor y el mayor porcentaje considerado el mejor. Entonces, evidentemente, la eficiencia del preventivo productivo está alrededor del 20 al 40%, cuando debería estar del 60 al 85%, es este que está acá, acá es 85, estuviera en la zona de excelente ejecución, es decir, que el productivo frente al sistemático, este último está siendo mayor, lo cual está inclinando la balanza y me está prendiendo las alarmas. Por su parte, el cumplimiento de las intervenciones correctivas, preventivas, fíjense que tengo las 4 estaciones de trabajo y las horas correspondiente a cada una de ellas en base a un 100%, y el cumplimiento en esta escala, fíjense que el que tiene mayor cumplimiento es la estación de recocido y la que presentó menor incidencia, que en motivos o en asuntos de mantenimiento es la que se encuentra en un mayor porcentaje de cumplimiento de utilización. Entonces, como conclusión, podemos decir que ya entendemos a grosso modo la interpretación que se le da a cada uno de los resultados y por qué en unos tipos de indicadores comenzamos teniendo en cuenta que el menor porcentaje es la zona verde, mientras que el mayor porcentaje en otros es la zona verde o la zona de cumplimiento, como se le conoce en este tipo de gráficos, y que la utilización de este recurso forma parte de las nuevas tendencias del mantenimiento, porque damos prioridad al mantenimiento preventivo productivo, que al mantenimiento preventivo sistemático debe ser controlado.